Buenas noches, compañeros. Hasta que mientras el resto se va conectando, por favor, vamos colocando nombre, apellido, raya presente. ¿Sí? En el chat. Inge, buenas Dígame noches, cuál. una petición. No sé si el laboratorio lo puede habilitar hasta hoy día a medianoche, o bueno, hasta que se acabe la clase, porque yo lo intenté subir hace una hora y ya estaba cerrado. Ya, ¿cuál es la razón para habilitar? Eh, bueno, ya la verdad no me fijé en la hora, decía que era hasta hoy día, entonces pensé que era hasta la medianoche, por eso me confié, entonces Ya, verifiqué la bueno, hora ahí y salía perfecto. llegamos. Ahí vamos bien. Ya, vamos a dar la mano. Ya, hasta la medianoche. ¿Ya? Gracias, Inge. Ya. Bueno, esperemos hasta que esto se conecte. Ya huele a Navidad, como diría el meme de Yoda. ¿Sí? No sé si han visto ese meme. Sí, ya huele a ambiente navideño. ¿Sí? Bueno, ¿qué les puedo decir? Vamos prendiendo las cámaras. Tenemos igual una práctica bastante sencilla, ¿sí? O sea, para que vayamos a Navidad con buenas ganas, ¿sí? Con ganas de comer pavo, ganas de levantar la copa. O sea, no digo, o sea, la de champán, del brindis, todo eso, ¿sí? ¿Sí? Bueno, ¿qué les iba a decir también? Esperemos que ahora ya haya años viejos, monigotes, que haya como antes había, ¿sí? A nivel de Quito. Bueno, prendamos las cámaras, compañeros. ¿Sí? ¿Cómo les ha ido? Primero, ¿no? ¿Les ha ido bien? ¿Les ha ido mal? Con las otras materias. Dice usted nos tortura. Puede ser. Pero bueno, ¿qué les iba a decir? ¿Algún voluntario para el laboratorio y para la tarea? O sea, dos diferentes. ¿Sí? ¿No? Carol, ¿quiere ayudarnos con la tarea? Buenas noches, Inge. Ya, un momentito, ya le comparto. Ya. ¿Alguna novedad con alguna materia? ¿No? No, profe, la verdad es que yo tengo un inconveniente que siempre llego un poquito tarde, o sea, en el bus me voy conectando a la clase y a terminar la clase aquí. Entonces, ese es mi inconveniente que sí le molesta un poquito al profe. ¿A cuál profesor? Henry, creo que se llama. Ah, Henry Ricalde. Buena gente. Buena gente es el compañero. Bueno, ¿algún inconveniente en general que alguien que tenga con alguna materia, algo? Mm, ¿No? O sea, sugerencia a nivel general. Si tú tienes algún pues, inconveniente en distancias o también tareas, en lo que sea, habla con el profesor, ¿sí? Si es por tu trabajo, habla, conversa, dile, vea, profesor, esto me está pasando, este inconveniente tengo, ¿sí? Porque muchas veces, yo te voy a ser sincero, es verdad que a veces uno como profesor dice, bueno, si no te dicen nada, prácticamente no sabes qué está pasando. A veces dices, bueno, no me dicen nada, yo creo que está todo bien, ¿o no? Díganme que no es verdad, o sea, si no te dicen nada, uno asume. Trata, o sea, si es que hay inconvenientes, dime, vea, profesor, estoy así, sí, me estoy con este problema, yo puedo canalizar, ¿sí? ¿Sí? Siempre es bueno y siempre pregunto, porque igual yo soy tutor de este nivel, ¿sí? Siempre, o sea, me gusta, o sea, que si hay alguna cosa, diga, o sea, diga, vea, profesor, estoy con esto, justo, ¿sí? Y yo puedo canalizar, o puedo decir, vea, compañero, déles una mano, hay gente que recién sale del trabajo y muchas veces se demoran, y ahora que es ya época navideña, solo el hecho de manejar o subirse un bus ahorita, lo que antes te hacías, por ejemplo, media hora, ahora te haces casi una hora. Sí, sea en carro particular o no. Dígame que no. sí, verdad, profe, está bien. Y el tráfico es tremendo. Y ahora es el tráfico de todo. O sea, en fiestas de Quito había tráfico. Ahora también hay tráfico. La otra semana que es navideña igual va a haber tráfico, pero La lluvia. la lluvia también, eso también es otro factor. O sea, ahorita está, créeme que, y eso que bien que tope el compañero, créeme que eso de la lluvia
sea, no es no ser mal agüero, pero eso sí influye tenazmente. ¿Por qué te digo que influye tenazmente? Porque en realidad, o sea, no vas a ir a 1000 por hora si vas manejando. Muchas veces toca ir despacio, hubo un accidente, peor si es que vives, o sea, toca ir por la Simón Bolívar. Es largo, o sea, el trayecto, ¿sí? ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta adicional? Esperemos un ratito que nos comparta la compañera Mm, Carol y luego el laboratorio le vamos a decir al compañero Carlos Mantilla, ¿sí? mm, Ya, profe, estoy viendo mi pantalla. Sí, ya estamos viendo. Ya está, o sea, ahorita viendo, sale, ya, ahí. Coméntenos, compañero. Ya, el tema sobre a tratar era de Entity Framework. En la consulta que yo realicé dice que Entity Framework nos permite automatizar todas estas actividades relacionadas con la base de datos para sus aplicaciones. Entity Framework es un marco de ORM de código abierto para las aplicaciones .NET, compatible con Microsoft, permite a los desarrolladores trabajar con datos utilizados, objetos de clases específicas de dominio, sin centrarse en la tabla y columna de la base de datos subyacente, donde se almacenan estos datos. Ya. Con Entity Framework, los desarrolladores pueden trabajar a un mayor nivel de abstracción cuando tratan con datos y pueden crear y mantener aplicaciones orientadas a datos con menos código en comparación a las aplicaciones tradicionales que existen. También una parte importante que dice que Entity Framework es un mapeador relacionado con objetos, R&M, que permite a los desarrolladores .NET trabajar con una base de datos utilizando un objeto. Elimina las necesidades de la mayor parte del código de acceso de datos que los desarrolladores suelen tener que escribir. En la siguiente figura que vemos, vemos como Entity Framework encaja entre las entidades comerciales, la clase de dominio y la base de datos. Guarda los datos en el en las propiedades de las entidades comerciales y también recupera los datos de la base y los convierte automáticamente en objetos de entidades comerciales. Las características de Entity Framework es que es multiplataforma. Entity Framework es un marco multiplataforma que puede ejecutarse en Windows, Linux y Mac. Es también un modelador. Crea un Entity Data Model basado en entidades Plain Old CLR con propiedades GET, set de diferentes tipos de base de datos. Utiliza modelos al consultor o guarda datos en la entidad de la base de datos subyacente. También dice otra de las características de consulta. Permite utilizar consulta link, C, BB, NET para recuperar datos de la base de datos subyacentes. El proveedor de la base de datos traducirá esta consulta link al lenguaje de consulta específico de la base de datos. Por ejemplo, si SQL para una base de datos relacional, Entity Framework también nos permite ejecutar consultas de SQL sin procesar directamente en la base de datos. Tenemos en la parte de guardar. Ejecuta los comandos como insert, update y delete en la base de datos en función de los cambios ocurridos en sus entidades cuando la llaman a save change. Método Entity Framework también proporciona el save change async, método de asincrónico. La simultaneidad. Utiliza la simultaneidad o optimista de la forma predeterminada para proteger sobre la sobreescritura de los cambios realizados por otro usuario desde que se obtuvieron los datos en la base de datos. Las transacciones.
Realiza una gestión automática de transición mientras la consulta o la guarda de datos. También proporciona opción para personalizar la gestión de transacciones. La parte de almacenamiento en el caché incluye el primer nivel de almacenamiento en caché listo para utilizar. Por lo tanto, las consultas repetidas devolverán datos del caché en lugar de llegar a la base de datos. Tenemos las convenciones integradas. Sigue las convenciones sobre el patrón de programación, de configuración e incluye un conjunto de reglas predeterminadas que configura automáticamente el modelo Entity Framework. Las configuraciones. Permite configurar el modelo Entity Framework mediante el uso de atributos, anotaciones de datos Fluent API para anular las convenciones predeterminadas. También tenemos la parte de migración. Proporciona un conjunto de comandos de migración que se pueden ejecutar en la consola de administración de paquetes NuGet o en la interfaz de la línea de comandos para crear o administrar el esquema de bases de datos subyacentes. Tenemos las últimas versiones de Entity Framework. Microsoft introduce Entity Framework del 2008 con Net Framework 3.5. Desde entonces se lanzó varias versiones de Entity Framework. Actualmente hay dos versiones recientes, Entity Framework 6 y Entity Framework Core. Las siguientes tablas, como podemos visualizar aquí, son las diferentes tablas de las diferentes versiones de la 6 y de la Core. Tenemos como conclusiones, el desarrollo del software puede trabajar en un nivel más alto de abstracción cuando tratan con datos y puede crear y mantener aplicaciones orientadas a datos con menos código que en las aplicaciones tradicionales, ya que puede funcionar con términos de un modelo conceptual más centrado en la aplicación que incluye tipos con herramientas, miembros complejos y relacionados. También dado que Entity Framework es un componente de Net Framework, las aplicaciones de Entity Framework se pueden ejecutar en cualquier equipo que esté instalado en Net Framework a partir de la versión 3.5. Muy bien, compañero. Muy bien. Sí, se ve un buen trabajo, ¿sí? Gracias, profe. Bueno, el compañero, ahora ayúdenos, compañero Carlos. Comparte el laboratorio, por favor. Ya, profe. No, ahorita no me deja. Ah, no, aguante. Ya le voy a, perdón, compañero. Le voy a Perfecto. quitar la pantalla, ¿ya? Explíquenos, Carlos, por favor. Ya ahí, profe. Bueno, íbamos a hacer una pequeña WI, que es una interfaz de usuario. Eh, en los objetivos puse conocer las aplicaciones de Visual C Sharp, crear una WI básica, aplicar conocimientos de programación, reconocer características de Visual Studio. En la introducción puse que una WI es una interfaz de usuario, en pocas palabras, es decir, que lo que mira el usuario, la parte que interactúa con el mismo, la cual contiene imágenes y objetos gráficos donde se presenta la información, podemos realizar acciones en la interfaz. Aquí tengo unas características que una buena GUI se caracteriza por ser sencilla de comprender y usar. La curva de aprendizaje es acelerada y fácil de recordar su funcionamiento. Los elementos principales son muy identificables. Facilitar y predecir las acciones más comunes del usuario. La información está adecuadamente ordenada mediante menús, iconos, barras, etc. Las operaciones son rápidas, intuitivas y reversibles. La interfaz expresa claramente el estado del sistema o las operaciones y brinda elementos de ayuda. La navegabilidad y usabilidad son óptimas. En el desarrollo, abrimos el programa, escogemos la plantilla que contenga ese form, si tenemos eso, seleccionamos un panel y lo colocamos. En el panel colocamos los labels y textbox necesarios para nuestro proyecto. Adicional colocamos un botón y cambiamos los textos, o sea, las propiedades en cada uno de los labels
y colocamos un rich box y cambiamos el nombre del botón. Vamos a crear una clase, damos clic en derecho en agregar, elegimos la clase, elegimos clase nuevamente y obtenemos la pantallita para agregar la clase. Colocamos el código que teníamos, regresamos al diseño y damos doble clic en el botón para agregar la usabilidad del botón. Y aquí está, compilamos y ejecutamos. En conclusiones, el uso de la WI es muy importante en el desarrollo de aplicaciones. La WI nos facilita la comunicación con el computador. El diseño de las WI debe ser acorde a la necesidad del usuario. Las WI deben ser implementadas de manera que el usuario no se confunda. Las WI nos ayudan a recoger información. Cada sistema operativo tiene su propia WI. Existen diferentes tipos de WI, formas de interactuar con el computador. Y las recomendaciones, aprender a crear WI para el desarrollo nos da un punto extra en nuestra carrera. La WI debe ser sencilla, la WI debe ser muy intuitiva para el usuario, la información debe ser clara y estar debidamente ordenada, y la WI también debe ser proporcionar ayuda. El entorno visual debe ser agradable a la vista, y los responsables de una buena WI son los diseñadores en conjunto con los desarrolladores y la bibliografía. Ya, pero Muéstrenos la ejecución, compañero. eso estaba viendo el profe, pero me sale este error. ¿Qué le pasaría? Veamos. Abra, Ya le, comparto. ya le comparto. Me sale este error, instancias de este error. Porque sí tengo aquí. Tengo la clase, el botón, y solo en el diseño me sale este error. Parece que... Ay, Cuando voy al código, me sale que es en esta línea de aquí. ya, espere. Espere un rato. Algo borrado, parece. No sé, no quiero borrar. Solo voy a hacer Deme acceso ahorita. Parece que tiene un más de más en esa línea. Es que ha activado un método y luego lo ha borrado. Parece. Vamos a ver ahí. Vamos a cerrar esto. Ya, 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 ahí ya, está. ya, Ya, ahí está. ya, pro. Bueno. ¿Alguien más con la tarea, por favor? Compañero Juan Carlos Hacho. Comparta la tarea. Bien, Jep, ya le comparto un momentito. Bueno, ahorita estamos haciendo un proceso de retroalimentación. Esto es bastante útil porque nos ayuda a ver si se entendió, si hubo algún inconveniente y si de alguna manera, o sea, el objetivo de la tarea se cumplió. ¿Sí? Inge, no sé si puede ver Sí. ahí la pantalla. Sí, no laboratorio, la tarea. Ah, la tarea, perdón. Sí, no se Ya. preocupe. Bien, Inge, bueno, la tarea de la consulta trataba sobre Entity Framework. Es un mapeador orientado a objetos. Es desarrollado por Microsoft y utiliza código abierto para aplicaciones móviles y web. Unas pequeñas características que es multiplataforma, se le puede utilizar en los 3 sistemas operativos de Windows, Linux y Mac. La consulta permite utilizar consultas LINQ. ¿Qué es una consulta LINQ? Es una expresión que recupera datos de base de datos. Estas consultas suelen expresar un lenguaje especializado al momento de extraer la información. Estas consultas LINQ las conforman 3 partes, que es obtener el origen de los datos, crear la consulta y ejecutar la consulta. No sé si observamos en este pequeño ejemplo, es una pequeña matriz que ahí está integrando las 3 partes de LINQ.
que es el origen de los datos, la consulta y la ejecución. Como comentario, el Entity Framework es un potente ORM creado por Microsoft, el cual facilita el trabajo del mapeo a las entidades y facilita la implementación de la capa de los datos usando LINQ, como ya había mencionado anteriormente. Eso sería por otro lado. También se relaciona con Ado.net, que admite el desarrollo de aplicaciones orientadas a datos, el cual ayuda a resolver problemas empresariales y automatiza la operación al momento de ejecutar un CRUD, que es la creación, leer, actualizar y eliminar registros de una base de datos. Esto sería, Inge, mi aporte de la tarea. Aquí podemos ver la bibliografía. Bueno, compañero, bastante bien. ¿Sí? ¿Alguien más que nos quiera ¿cómo es? Compartir el pero laboratorio? Perdón, le voy a quitar la... Estamos viendo a alguien que tenga apagada la cámara. Vean ahí si prenden todos, ¿ven? Qué bueno que es decir eso. Alberto, ayúdenos en laboratorio, ¿sí? Dice, no sé, va a decir, no sea bandido, capaz que no me haga participar. Bueno, No, participa, pero, Alberto, por ya, favor. ya deme un segundito, nada más me descargo porque lo tenía en la compu del trabajo, perdón. A ver, el laboratorio 2 me dijo. Sí, el laboratorio. Ya hice, bueno, aquí está lo del laboratorio 2 que era prácticamente lo que estábamos hablando sobre las aplicaciones en C Sharp. Bueno, le puse una pequeña introducción sobre lo que sería en parte de lo que eran las aplicaciones en sí, del uso de los frameworks, el uso de la interfaz que estábamos usando dentro perdón, Visual Studio. Entonces, bueno, esto es lo que yo corrí del programa, ya haciéndolo desde mi computadora. Lo que nos pedía el ejercicio o el laboratorio era, por ejemplo, poner los nombres, los apellidos y el paralelo de un estudiante, la fecha de nacimiento, que lo poníamos ese fue un date time box, me parece, no me acuerdo muy bien, no olvidé ponerle los nombres aquí. Bueno, después de eso, obviamente siguiendo lo que estaba dentro del apoyo del laboratorio, colocábamos en este caso el código para poder dar función a lo que sería el botón de insertar, para poder dar función también a lo que sería el llamado para que pueda imprimir en esta pequeña pantalla todo lo que serían los datos que estábamos aquí escribiendo por medio de teclado. Entonces, está el código. Dentro de mis conclusiones, bueno, al ejecutar el programa podemos visualizar las diferentes series aplicadas para este laboratorio, dando por evidencia la eficacia del código dentro de Visual Studio Code. Mi recomendación es verificar el código siempre antes de correr el programa, verificar que la sintaxis sea la correcta. Bueno, pues hasta ahí donde lo dejo. Bien, compañero. Bueno, gracias, compañeros. Bueno, en realidad, interesante las apreciaciones diversas que se han hecho tanto en lo que es laboratorio y deberes. Bueno, ahora vamos a seguir para no perder mucho el tiempo. En realidad ya huele a Navidad, como el meme de Yoda, ¿sí? Bueno, vamos a ver materia, semana 3, listo. Bueno, vamos a seguir, compañeros. Seguimos en la unidad 2, Entity Framework.
Mi nombre es Luis Fernando Aguas Bocelli. Vamos. Es bueno empezar con una frase motivacional, la cual es, no se trata de si van a derribarte, se trata de si vas a levantarte cuando lo hagas. Ah, no. Bueno, vamos a ver conceptos básicos de la DONET. Primer punto, adquirir los conceptos básicos de Visual Studio, reconocer las características como tal. Bueno, vamos a ver. Tenemos que el objetivo de desarrollo sostenible es el 4, educación de calidad. ADONET. ¿Qué es ADONET? En realidad, ADONET es un objeto que permite enlazar la base de datos con la aplicación, ¿sí? Esto prácticamente está dentro de los componentes básicos del Visual Studio. Bueno, ¿qué podemos decir adicionalmente? Hay objetos internos que en sí nos ayudan a hacer una centralización de la información. En sí, tú tienes los records, tienes también datos con más que hacen este proceso posible. La idea de una conexión directa o tener un puente que es el lado net, el lado que comenzó inicialmente, es facilitar al programador los accesos a la base, ¿sí? Y que la conexión sea lo más simple y rápido posible. ¿Qué te puedo decir acá? Es verdad que empezó con Adobe, como les muestro acá, ahí había lo que se llama el objeto record, ¿sí? Pero en el ADONET, que es lo actual que se está manejando conjuntamente con el Entity Framework, estamos diciendo que a nivel de eso hay un objeto llamado dataset, que es en sí la vinculación al esquema, a la estructura y a la funcionalidad de la información que estamos manejando. En sí, dentro de esto tenemos beneficios, que es el estándar abierto. En realidad tú puedes conectar cualquier tipo de base. La idea de esta conexión es que tú tengas los conectores habilitados para la base que estás manejando. ¿Qué implica esto? Si tú usas MySQL, tienes que descargarte el conector de MySQL para .NET. Si tú usas SQL Server, igual, ¿ya? Porque si es que no lo tienes, no te va a funcionar la vinculación. ¿Qué más tenemos aquí? Hay lo que se llama las librerías internas, de lo que involucra el lado .NET. Vamos a tener el System Data, System.olef, Internal, SQL. A nivel SQL es para que haga uso del estándar ANSI SQL. El ANSI SQL es todo lo que es select, todo insert, todo eso. Estándar sí, porque no hay variación. Miren. Sí tenemos los namespace de ADONET, como les mencioné. Parte del System Data. Esto se baja a nivel del SQL Types, el Internal, el OLEF, Database. Bueno, en sí, nosotros a nivel de dataset tenemos los proveedores administrados. ¿Qué es esto, los proveedores administrados? Es lo que yo te estoy mencionando. De esta parte, de bajar los conectores. Ya voy a indicar que cómo nos podemos descargar los conectores dependiendo de la base que tengamos. ¿Qué más tenemos aquí? El System Data. ¿Cómo es esto el System Data? En realidad contiene las bases de ADONET, ¿sí? Un namespace centrado en datos. ¿Qué implica un namespace centrado en datos? Que nosotros tenemos librerías específicas para hacer acceso de esto. Vamos a tener mecanismos para trabajar. Vamos a tener clases. Por eso decía que la programación de objetos manda bastante en esta parte. Adicionalmente, nosotros tenemos el XML. No lo vemos. Pero internamente la vinculación hace que hay un XML de vinculación entre el aplicativo y la base de datos. En sí, ADONET es como un puente. Miren, ¿qué tenemos aquí? A nivel de System Data, vamos a tener el dataset, que es la memoria de los datos. Data Table, la tabla. Data Row, la fila. Data Column, la columna. Data Relation es para ver la relación entre tablas. Data Set View es una vista.
Es configuración de las vistas que hemos tenido. ¿Qué tenemos aquí? Mira, la idea es que a nivel de data row, data column, las constraints que tenemos de las bases, que nuestra vista de datos nos saca en una data table, en este caso, se usa un grid o una malla tipo tabla de Excel que nos muestra la información. Bueno, ¿qué tenemos aquí adicional? Tenemos que un repositorio de memoria, en realidad, es una forma común que nos ayuda a representar datos. Es así como contenedor, ¿sí? Adicionalmente, aquí vamos a tener la facilidad de la consulta, de verificar resultados. En realidad, podemos conectar, desconectar la información. ¿Qué tenemos aquí a nivel de System Data? El dataset. De alguna manera el dataset nos ayuda a agregar tablas y relaciones, ¿sí? Si nosotros estamos usando tablas, nos devuelve un data table. Si relaciones, data relation, ¿sí? ¿Preguntas hasta aquí, compañeros? ¿No? Bueno, podemos decir que este dataset es un contenedor universal, ¿sí? No solo para base de datos, también se puede hacer con información propia de archivos, con XML, entre otros. ¿Qué podemos decir aquí? Nosotros también podemos esto vincular a lo que es el Data Relations. En realidad, el Data Relation que tenemos, objetos como columns, rows, constraint, primary key. A nivel de columns nos devuelve un objeto llamado Data Column. A nivel de rows, lo que se llama Data Row. A nivel de también lo que es Relations, nos devuelve las relaciones pero en colección. Las constraint, las datasets, data table, las primary key, en sí las columnas que conforman la clave primaria, eso deben conocer en base de datos. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, vamos a avanzar. Mira, ahí tenemos una estructura de un dataset. ¿Sí? Ahí tenemos la forma que es explícitamente e implícitamente. ¿Sí? Prácticamente el implícito, lo que estamos haciendo es explícito, seleccionamos la columna, y el implícito ya estamos diciendo que aquí cada columna se añada, ¿sí? Y se está manejando a nivel de nombres, ¿sí? ¿Qué más te puedo decir a nivel de data relations? En realidad, son esas relaciones lógicas que tú ves en base de datos, una a uno, una a varios, se nos representa. Prácticamente aquí vamos a tener un objeto data column por cada data table. Vamos a necesitar una columna. También que vamos a necesitar aquí, de alguna manera, depende del desarrollador el nombre que le coloquen. Preguntas, hasta aquí, miren, tenemos un pequeño código. ¿Sí? Que genera esto. Esto prácticamente ya te hace la aplicación. Preguntas hasta aquí, compañeros. Bueno, también en la relación con el XML. Prácticamente el XML lo que hace es que nosotros podamos tener esta opción de leer y escribir. Aquí también tenemos métodos que no lo vemos, pero sí se cabe mencionarlos. Está el getXML, que de alguna forma es el dataset que obtenemos. El getXML esquema, en realidad es el esquema, pero en otro formato, a nivel de dataset, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos aquí? El Data View. Generar Data View así como visual, que nos ayuda de alguna forma a ver o crear múltiples vistas de los objetos. Es vinculable a los controles que podemos tener, o sea, esto acceso. Aquí se usa lo que son los grid de visualización. Miren, aquí tenemos un pequeño código que se crea Data View en función de las tablas.
Aquí se va ordenando en función de algún campo en particular. Se crea el data grid, que es un grid de información de visualización. ¿Sí? Miren. Aquí está la parte de la jerarquía que les mostré más anteriormente. ¿Qué más te puedo decir aquí? A nivel de proveedores, tenemos algunas cosas de orígenes de datos. Saben decir que a nivel de lo que es Visual Studio se empezó con el SQL Server 2000, con el Server 7 también. ¿Sí? En realidad, también, o sea, la idea de tener estos proveedores eran los que inicialmente eran más compatibles, por eso tú tienes mucha afinidad a nivel de lo que es el SQL Server en conexiones con .NET. ¿Sí? Es decir, que no vas a tener mayor inconveniente. Mira, aquí está la tabla de los proveedores administrados. A nivel de SQL tiene esta forma. A nivel de OLED tiene esta estructura. ¿Sí? Mira. Tú también puedes especificar a través de cadena de conexión. Y también a nivel de... Mira, esto es generalmente lo que se crea cuando tú estás haciendo una conexión. Estás vinculando la base con los componentes que mencioné. Mire, a nivel de OLED también tienes lo que es delete insert. Este es un objeto especial que una específica base, pues solo cadena de conexión. También podemos tener elementos entre sus propiedades a nivel de conexión, command text, command type, el tipo de sentencia, la sentencia a ejecutar. ¿Qué más tenemos aquí? El reader también, o sea, en este caso es un objeto más genérico, este OLED, pero tenemos a nivel de lectura y escritura de información, tenemos el reader que nos permite hacer la lectura de la información como tal. También tenemos funciones específicas como para contar, para el estado, para las, se puede decir, registro de campos afectados, o sea, los que se han dado a nivel de la consulta o la sentencia. ¿Qué te puedo decir a nivel de lo que es el lado net? Hay una evolución ahí, a nivel de el lado, ¿sí? En realidad esta parte, tener una, se podría decir, una vinculación entre lo que es base y aplicación, un puente como el que se está mencionando, es bastante útil. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que hace es ahorrarnos muchos aspectos a nivel de lo que yo mencioné, a nivel de, se podría decir, código. Tú pones menos código. Otro es más fácil. ¿Por qué te digo que es más fácil? Porque en realidad, si tú vas a pensar que a nivel profesional, o sea, un usuario no te dice, bueno, usted hizo con el asistente, usted hizo así. Uno cree, un usuario quiere funcionalidad. ¿Sí? Bueno, y hasta ahí, ¿alguna pregunta, por favor? Bueno, voy a crear grupos al azar para que revisemos, como se hizo la otra semana, la guía de laboratorio. ¿Está? Vamos a compartir pantalla. Yo les digo revisar, ¿por qué? Porque en realidad esta parte de la guía es bueno empaparse de lo que se va a ver. Ahí dice plataformas web, ¿ya? Vamos, semana 3, semana 3, semana 3. Ya. Bueno, ¿qué tenemos a nivel de semana 3? Miren, aquí tenemos una parte que se apoya. Ahorita voy a dividir grupos de 3 o 4 para que revisen lo que vamos a ver. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a crear ahorita los grupos. Se va a dar unos 10 minutos para que revisen. Ya. Por favor, ingresen, compañeros.
Ingrese Ivonne, ingrese Brian, por favor.
Bueno, compañeros, mientras se van desconectando de las salas, ¿alguna en la revisión, algún inconveniente que han tenido? ¿No? ¿Sí? ¿No? No, Bueno, como yo les decía, bueno, ahorita prácticamente la idea era que revisen lo que vamos a hacer para que tengamos una idea a nivel de laboratorios. También, como yo les mencioné, la idea, compañeros, desde ahorita, seguir adelante a nivel de esto y tener una idea, por eso les hago revisar. ¿Qué más les voy a... tenemos dos opciones, compañeros. Ahorita, seguir con el laboratorio y luego mandar el descanso. O al revés, tener el descanso. Yo creo que vamos a seguir, ¿sí? No sé si por su casa está lloviendo, por su sector. ¿No? Está bastante frío. Por acá está bastante. Bueno, los compañeros que tienen apagada la cámara, vamos a aumentarles los deberes, ¿sí? Vean, ahí sí prende. Así les voy a poner. Ahí sí prende, ven. No prenden todos. Bueno, en realidad, de lo que mandé a revisar alguna, ¿qué les llamó la atención o qué vamos a ver, sí? ¿Alguna opinión, por favor? ¿No? Participen, compañeros. También califico participación, ¿sí? ¿No? Acerca del uso de las herencias en C#. Ya, ¿qué vio, compañero, que le haya llamado la atención? La verdad yo no sabía que se puede usar herencias todavía se puede usar herencias en C#, entonces sí me llamó mucho la atención el Ya, ¿qué comprender y parte le aprender llamó la acerca de esto. atención específicamente? Más de todo, está más de, o sea, más que todo, cómo es el uso de la herencia. O sea, porque no tenía muy claro todavía el uso de las herencias de C#. Eso. Ya, ya. No sé, no sé, sí lo entiendo. Ya, ¿alguien más, compañeros? ¿Alguien que quiera opinar así como el compañero? el método de programación de la herencia es, bueno, a mi criterio, algo similar con lo que es Java también, para aplicar lo que es herencia, ¿Por qué? Dígame por qué, compañero. por la creación de los métodos set y get Ya, para el envío de datos. ya. ¿Algo más que les haya llamado la atención? Bueno, a mí me llamó la atención que decía que no permitía la herencia múltiple, como al igual que en Java, y caso contrario pasa con Python, que sí permite la herencia múltiple. Ya. ¿Alguien más? ¿No? También lo que se pudo apreciar era que la sintaxis es muy parecida a la de Java. Ya. Ya. Bien, compañero. ¿Alguien más? Inge, yo tengo una duda. Este de las herencias tanto en C Sharp como, o sea, se aplica también a .NET Core. Entonces, pero estaba leyendo aparte en la bibliografía que puso, hay un apartado que dice que necesita la máquina tener instalado .NET Framework, alguna versión pasada, me parece O que es la sea, para 6.8. soportar herencia. Correcto. Bueno, a nivel, vamos haciendo una acotación. A nivel de la parte llamada NetCore,
El netcore en realidad es como un .NET, pero para las máquinas que no tienen Windows. ¿Sí? Inicialmente, al ser un desarrollo que no requiere componentes tan complejos, ¿sí? Componentes complejos o componentes de ayuda, son muchas veces los wizards que nos da el Net Framework, es el que es para Windows. Aquí hay que considerar lo siguiente, compañeros. Cuando tú tienes eso, las facilidades de Windows, tú puedes dar con un clic y el wizard, siguiente. Aquí hay que darse cuenta en el netcore qué librerías y qué componentes tenemos instalados, ¿ya? Y está a la par de las actualizaciones del netcore, ¿sí? ¿Sí? Porque ahí te descuidas un poco y eso, o sea, ahí necesitas, ahí te vaya a faltar algún componente. Y si es en Mac prácticamente la vinculación es con Cocoa App, ¿sí? Y el Cocoa App sirve para que generes componentes similares. Pero igual ahí también hay un problema que nosotros también tenemos a nivel Mac, Apple, tener que todos los componentes tenerlos al día y revisar qué componentes tenemos instalados. Lo que me dice el compañero puede ser que no tenga la actualización directa de las librerías base, de clase base, que son las que nos permite, ¿sí? Hacer toda la programación, ¿ya? Eso a veces suele pasar a nivel de Netcore, ahorita que Netcore es una versión bastante reciente de lo que se está manejando. Bueno, ¿algo más, algo adicional, compañeros? ¿Alguna opinión, alguna cosa? A nivel de lo que mencioné. ¿No? Bueno, no, nada más les llamó la atención. Nada más. ¿No? ¿Alguien que quiera opinar? Bueno, el símbolo que tú utilizas a nivel herencia son los 2 puntos. No sé si viste los 2 puntos. No sé si vieron eso. Ahorita en lo que les mandé a revisar. Sí, estaba ahí, profe. Algo también que nosotros usamos, por ejemplo, en Java tú listabas la palabra sub. Aquí usamos la palabra base para base, para identificar. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿No? Bueno, por favor, vamos a empezar abriendo lo que sería el Visual Studio, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Voy a compartir mi pantalla y voy a colocar lo que sería Visual Studio. ¿Ya? Inicialmente nos sale esta pantalla, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a dar clic aquí en crear un proyecto. Ya. Bueno, aquí vamos a crear, pero uno en consola. Necesitamos ver unos conceptos a nivel de clases. Entonces seleccionaremos aquí C#, Windows y aquí consola. ¿Cuál vamos a escoger? El que dice Net Framework consola, ¿sí? Hasta ahí, ¿están todos? Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a dar clic en siguiente. ¿Qué voy a colocar ahí? Vamos a colocar un nombre representativo. Aquí voy a colocar lo siguiente. Voy a poner, sería aquí, herencia, plataforma de desarrollo 1, paralelo B. ¿Sí? Crear. ¿Qué voy a hacer ahí? Bueno, como tú ves, nos sale la clase principal. ¿Sí? La clase del método main, igual que en Java.
Igual que cualquier lenguaje de programación, está en una clase main, donde tienes todos los elementos de la ejecución. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Si estamos hablando de herencia, vamos a empezar creando algo, en este caso, una clase. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear la típica clase persona. ¿Cómo se hace una clase persona? ¿Cómo creas aquí una clase? Haciendo algo sencillo, clic botón derecho, agregar. Esperen, vamos a poner ahí. Ya. Clic botón derecho, agregar. Y ahí clase. ¿Ya? ¿Qué voy a colocar ahí? Vamos a escribir persona. La clase persona. Y ahí vamos a dar clic en agregar. Tengo aquí clase. Ya. Aquí le voy a poner público para que sea fácil de acceso. Ahí le voy a colocar protected. Protegido es un modificador que se maneja a nivel de herencia. Y el string. No. Yo le puedo poner protected o le puedo poner público. Pero para ser exactos en esto, vamos a manejar así. Protected, ¿qué más? In edad. In edad. ¿Qué voy a colocar aquí? Vamos a colocar el método getDict. Nosotros podemos poner así public string. En este caso, yo le puedo poner así nombre. Y abrirle así. ¿Qué voy a colocar ahí? ¿Van a ver? Voy a poner aquí set. Estoy colocando métodos set y get. Y ahí en set le voy a poner nombre, el de arriba, igual a value, o sea, un valor. Y aquí lo que es get, vamos aquí que retorno. Un nombre. Ahí estoy haciendo get y set al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Qué nos falta aquí? Lo que sería la edad. Esto va a ser algo similar, así que lo copio. Y aquí en vez de, aquí vamos a poner in edad. Y aquí que voy a colocar, aquí voy a poner edad, value. Y aquí return edad. He creado métodos get y set de otra forma. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Bueno, ¿qué voy a escribir aquí? Voy a poner un método que se llama imprimir. Public void. Void significa que no retorna nada. Imprimir. ¿Qué hago? No le voy a mandar parámetros. Va a hacer que reciba, o sea, llaves. Y ahí voy a poner console. Que va a salir consola. Punto. WriteLine. Aquí entre paréntesis. Nombre. Espacio. Más. Nombre. Le voy a hacer acá algo similar para edad. Sí. Preguntas hasta ahí. ¿No? ¿Todos están ahí? Sí. Bueno. ¿Qué voy a hacer luego? Vamos a crear una nueva clase. Clic botón derecho. Agregar. Clase. ¿Ahí qué voy a poner? Vamos a poner clase empleado. ¿Sí? Agregar. ¿Qué voy a hacer aquí? Vamos a poner la herencia. ¿Qué cojo? Public
public class empleado, dos puntos, persona. Listo. ¿Qué voy a hacer ahí? Voy a poner uno que se llama protected. Y aquí voy a poner float. Y aquí le voy a poner sueldo. Cuando tú haces herencia, heredas todo lo que, prácticamente todo lo que tiene la clase padre. Yo puedo añadir algo extra. En este caso estoy poniendo un sueldo. ¿Qué más voy a colocar? Public, float. Voy a hacer los métodos que como pusimos. En este caso no vamos a crear un nuevo constructor, porque este constructor va a partir de lo que ya tenemos. ¿Sí? Miren. ¿Qué más tenemos desde aquí? ¿Preguntas hasta aquí, compañeros? ¿No? Bueno, ¿qué voy a hacer aquí? Verán, tengo aquí sueldo, voy a poner sueldo, vamos a hacer igual como pusimos en la otra. Con llaves. Y le voy a poner set. Ya, ahí que sería sueldo, que es igual a un valor, ¿vale? Ya. Le vamos a poner get. Vamos a poner return, un retornar. Si no coloco constructor, significa que estoy usando el constructor de la clase padre. Lo puedo poner así. Otra forma de colocar una función, puedo poner que es igual a new public. Voy y le voy a poner aquí imprimir. Ya. Es otra forma de poner funciones. Y ahí voy a poner base. Estoy llamando al imprimir otro. Al imprimir, estoy modificando el imprimir, pero del imprimir de la clase otra. Miren, punto, aquí voy a colocar base punto. Puedo llamar un método, en este caso el imprimir, de la clase padre. Y voy a ponerle así. Ay, este es puntico. Pero también voy a poner un dato adicional, que es el console. Punto, writeLine. Y que voy a poner sueldo. Los puntos. Concatenación a lo que serían los métodos de arriba. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Me voy a program, que es la clase de ejecución, la clase main. Y ahí voy a comenzar a crear, por ejemplo, persona. Ponerle P1. Es igual a new persona. ¿Sí? Y ahí que voy a poner aquí P1. Punto. Nombre. Ahí puedo poner que este se llama Luis. Ya. ¿Qué más tenemos aquí? Puedo también poner P1. Punto. Edad. Y este se va a llamar 30. Pero ahí estamos mal. No debería entre comillas la edad porque no es un dato así. Decíamos que era int. Ya. ¿Qué más puedo hacer aquí? Bueno, un console. Punto. Flyline. Y le voy a poner los datos de la persona son. Ya. Ahí que voy a poner P1 punto. Imprimir.
¿Hasta ahí alguna pregunta, compañeros? Voy a declarar la clase empleado. Empleado E1 igual a new empleado. Y ahí que voy a poner E1 punto. Nombre. Le voy a llamar Luisa. E1 punto. Edad. Estoy usando aquí. Ya, ahí voy a poner, por ejemplo, 12. Cuando pongamos 12. E1. E1. Punto. Sueldo. Igual. Vamos a poner que gana 1200. ¿Qué voy a colocar? Console. Readline. Los datos de empleado son. Empleado 1 punto. Imprimir. Hasta ahí preguntas. ¿No? Compilo. Compilar. Ejecuto. Aquí me falta algo para que se quede aquí. Tengo que colocar aquí console. Punto. Read key para que no se me salga. Compilar. Iniciar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo le salió? ¿Sí le salió? Bueno. Vamos a hacer lo siguiente, compañeros. Ahorita tengo 9:22. Regresamos 9:32, ¿sí? Vamos al receso. ¿Sí?
Bueno, compañeros, ¿cómo les va? ¿Alguna pregunta? Pregunta, ¿les han dicho algo de las clases esta semana? ¿No? No, no, no. Bueno, entonces ahorita nos veremos en tutorías. Voy a tomar lista. Si no hay dudas, por ahí les veo cara de cansancio, cara de hambre. Sí, como todos, sí, sinceramente. Ya hace frío, ¿sí? Ahí sí digo qué suerte los que son casados o casadas. Puedes dormir changado. Mientras los que somos solteros, a poner la cobija de tigres, ¿eh? Bueno, Almohada. la almohada, dicen, no, o sea, la cobija de tigres. Bueno, voy a, voy a tomar lista y con ahí quedamos, ¿sí? Si hay alguna duda en tutorías, topamos eso, ¿sí? O díganme ahorita si tienen alguna duda. No hay problema. ¿Qué les iba a decir? Vamos a empezar. Vamos a empezar haciendo. Vamos a empezar con el examen de lo que, de lo que veo. No voy a tomar algo muy complicado para que no sea, digamos, o sea, que no puedan pasar una buena Navidad por estudiar, ¿sí? ¿Sí? Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy antes de irme, voy a habilitar el laboratorio y la tarea, como se dijo, sí. Hasta las 11 de la noche, ¿sí? Perdón. Hace bastante frío, sinceramente. Espérame un ratito. Vamos a ver. Ya, ahorita revisen que está habilitado. Bueno, voy a tomar lista, por favor. Semana 3. El compañero Almeida. Presente, profe. Araujo. Cumbicus. Presente, profe. García. Presente. Araujo, ¿sí estaba o no? Araujo no está. Sí está, profe, pero tiene problema. Pero no aquí. Ya. García. Presente. Iba Kingo. Isa. Presente. Cacho. Presente. Mantilla. Presente, profe. Molina. Presente. Morocho. Presente. Oyolema. Presente. Navarrete. Presente. Núñez. Pasato. Presente. Pazmiño. Piseña. Presente. Bruna. Presente. Romero. Presente. Tene. Presente. Vega. Alberto y Vega Ivonne. Están todos, ¿sí? Presente, Inge. Bueno, pues vamos a quedar así, compañeros, ¿sí?
Cualquier cosa estamos hablando en la tutoría. Nos vemos. Una buena noche. Gracias, Inge. Una buena noche. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Gracias, profe. Hasta luego.